Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella llega a la mansión en medio de la tormenta, con un bebé en brazos y un secreto que podría destruirlo todo. Es tu hijo. Mi hermana murió. Disfruta esta historia. Hasta el final te sorprenderás con este relato. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La tormenta que castigaba Ciudad de México. Aquella noche de marzo, parecía presagiar un ajuste de cuentas largamente aplazado. Aurora Mendoza subía lentamente los escalones de mármol de la mansión Montero, en el corazón de Polanco, el cuerpo empapado por la lluvia cortante que caía sobre la capital mexicana, los brazos apretando contra su pecho al bebé de pocos meses que dormía, ajeno al peso del destino que cargaba. En la puerta de la imponente residencia, entre las columnas neoclásicas que guardaban secretos de 3 generaciones, la figura de Daniel Montero la esperaba con la rigidez de una estatua. Sus ojos, 2 láminas negras e impasibles, apenas reaccionaron a las palabras que ella pronunció con la voz entrecortada. Él es tu hijo. Mi hermana murió. Aurora no era solo la hermana gemela de Elena, era el reflejo sombrío de la mujer que Daniel afirmaba amar y que había desaparecido un año antes, embarazada y decidida a cortar todos los lazos con el mundo que él representaba. Elena había jurado nunca más volver. Su cuerpo, encontrado semanas atrás en un departamento abandonado en la región de la Roma, estaba sin vida, con una nota doblada entre los dedos. Él no puede saberlo. Pero Aurora sabía que había algo oculto en aquel silencio, algo que iba más allá de la muerte. Y por eso estaba allí, mojada y temblando, no solo por el frío de la madrugada capitalina, para entregar al hijo, para buscar justicia, para descubrir la verdad. Daniel Montero, el heredero de un imperio farmacéutico forjado en misterio y dinero que circulaba por los corredores del poder en la Ciudad de México, era un hombre marcado. Su primera esposa había muerto en circunstancias nebulosas 5 años antes, en un accidente de auto en el periférico que la prensa investigó durante semanas hasta que, misteriosamente, el caso fue archivado. En los salones de la élite capitalina, en los clubes exclusivos de la Condesa y en los penthouses de Lomas de Chapultepec, susurraban que Daniel era más que un hombre quebrado. Era peligroso. Su reputación era un campo minado. Sus ojos, fríos, como el concreto de los edificios que dominaban el horizonte de la ciudad, eran imposibles de descifrar. Y aún así, había algo en él que atraía a Aurora, algo que la repelía y atraía al mismo tiempo, como el magnetismo fatal de las torres gemelas del centro financiero que se erguían imponentes contra el cielo siempre gris. «No es mi hijo», dijo él, la voz cortante como el viento que barría el Paseo de la Reforma en las madrugadas de invierno. Pero no negó a Elena, nunca negaría a Elena. «Ella era un incendio», murmuró, los ojos perdidos en algún punto más allá de la lluvia que escurría por los ventanales franceses, y todo lo que toca arde. Aurora conocía esa metáfora. Elena siempre había sido así, desde pequeñas, cuando vivían en Iztapalapa y soñaban con una vida diferente. Mientras Aurora estudiaba obsesivamente para conseguir una beca en la UNAM, Elena seducía al mundo con su belleza y audacia. Fue así como ella conoció a Daniel, en una fiesta de lanzamiento de un nuevo medicamento de Montero Biotech, en la terraza de un hotel en Polanco. Aurora recordaba la llamada de su hermana aquella noche. «Encontré a alguien, Rora, alguien que puede cambiar nuestra vida para siempre». En los días que siguieron a su llegada, Aurora se instaló en el ala este de la mansión, determinada a mantener al bebé seguro y desenterrar los secretos de su hermana. La casa era un laberinto de pasillos revestidos de madera oscura, cuadros, antiguos y silencios que guardaban ecos de conversaciones importantes. Daniel la instaló allí sin ceremonia, pero había algo en sus gestos que Aurora no lograba descifrar. Una hesitación, un cuidado disimulado. Cuando él pensaba que ella no estaba mirando, lo veía parado en el umbral de la puerta del cuarto,
observando al bebé con una expresión que mezclaba dolor y algo parecido a esperanza. Fue durante una exploración por los jardines de la propiedad, mientras caminaba entre los árboles centenarios que resistían bravamente a la contaminación de la metrópoli, que ella encontró el primer fragmento de la verdad. En la antigua casa del jardinero, que Daniel mantenía cerrada y cubierta por hiedra, había un compartimento secreto detrás de una estantería empolvada. Dentro, un diario escrito a mano por Elena, pero cifrado con códigos que solo Aurora sería capaz de descifrar, los mismos que usaban en la infancia para intercambiar secretos. Las páginas revelaban algo perturbador sobre Montero Biotech, la empresa que Tunpo-sei oficialmente desarrollaba medicamentos para enfermedades raras, conducía experimentos ilegales en pacientes terminales de la red pública de salud, sin consentimiento alguno. Las pruebas eran supervisadas por alguien que Elena identificaba solo como el mentor, una figura sombría que circulaba entre los laboratorios clandestinos esparcidos por toda la Ciudad de México. Elena había amenazado con denunciar todo a la Fiscalía General, pero en los fragmentos finales del diario, el tono cambiaba drásticamente. Ella hablaba de pasión, de miedo y de alguien cercano a Daniel que haría cualquier cosa para silenciarla. Descubrí que no es solo Daniel quien comanda, había escrito Elena con letra apresurada. Hay alguien por encima de él, alguien que lo controla, y ese alguien sabe sobre el bebé. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo sobre dinero o poder, era personal. Había una red de manipulación que involucraba no solo a la empresa, sino la propia vida de Daniel, y tal vez la muerte de Elena. Aquella noche, durante la cena silenciosa que compartieron en el comedor solemne de la mansión, Aurora observó a Daniel con otros ojos. Él comía mecánicamente, los pensamientos claramente en otro lugar. Las manos, que ella notó por primera vez, temblaban casi imperceptiblemente cuando sostenía la copa de vino. Había cicatrices en sus muñecas, finas y antiguas, que él se intentaba esconder con los puños de la camisa. ¿Por qué nunca preguntas sobre ella? Aurora rompió el silencio, la voz haciendo eco entre las paredes ornamentadas. Sobre Elena. Daniel levantó los ojos, y por un momento, Aurora vio más allá de la máscara fría. Vio dolor, vio culpa, vio a un hombre que cargaba demasiado, peso sobre sus hombros. «Porque ya sé todo lo que necesito saber», respondió él, pero la voz salió más débil de lo que pretendía. «Ella me odiaba al final, y tenía razones para ello». «Ella nunca te odió», dijo Aurora, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Ella te protegía». Daniel dejó caer el tenedor en el plato con un ruido seco. Se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana que daba al jardín bañado por la luz de la luna. Incluso de espaldas, Aurora podía ver la tensión en sus hombros, la línea rígida de su postura. «¿Protegerme de qué?», preguntó él sin voltearse. Aurora dudó. No podía revelar el diario todavía. No sabía en quién confiar. Pero había algo en la vulnerabilidad de él en ese momento que la hizo dar un paso hacia la verdad. «De lo que sea que la hizo huir», dijo. «De lo que sea que la asustó tanto que prefirió morir a volver». Daniel se giró entonces, y Aurora vio lágrimas contenidas en sus ojos, lágrimas que él no permitía caer. «Yo maté a mi primera esposa», dijo él, la voz un susurro áspero. «No con mis propias manos, pero con mis elecciones, con mi omisión». Elena lo descubrió, y no pudo vivir sabiendo eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora sintió el corazón acelerarse, no de miedo, sino de una comprensión terrible. Daniel no era el villano de la historia, era otra víctima. «¿Qué pasó?», preguntó ella, dando un paso más en su dirección. «Renata descubrió sobre los experimentos», dijo Daniel pasando una mano por su cabello oscuro. «Estaba embarazada, quería que yo denunciara todo, que cerrara los laboratorios, pero yo estaba siendo chantajeado, amenazaban a su familia, sus padres, su hermana. Dije que necesitaba más tiempo, que encontraría una forma de proteger a todos.
Rió un sonido amargo y sin humor. Al día siguiente estaba muerta, frenos cortados, accidente, dijeron. Aurora sintió las piernas débiles. La historia se repetía. Primero Renata, después Elena. ¿Cuántas mujeres más pagarían el precio por los secretos de Montero Biotech? ¿Quién está detrás de esto?, preguntó ella. Daniel la miró a los ojos y Aurora vio que estaba luchando consigo mismo, decidiendo cuánto podía revelar. Alberto Gallardo, dijo finalmente. Socio minoritario de la empresa, pero quien realmente comanda todo. Él creó esta red de laboratorios clandestinos antes incluso de que yo naciera. Mi padre intentó salirse del esquema años atrás y murió de un ataque cardíaco a los 45 años. Alberto me crió como a un hijo. Me enseñó que no había elección, que era por el bien mayor. Aurora sintió náuseas. La manipulación iba más profundo de lo que había imaginado. Daniel había sido criado dentro de esta red de corrupción, condicionado a aceptar lo inaceptable. ¿Y tú crees en eso?, preguntó. Ella. Yo creía, dijo Daniel caminando hacia ella. Hasta conocer a Elena. Ella me hizo ver que había otras formas de vivir, otras elecciones. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Aurora podía sentir el calor de su cuerpo. Pero cuando intenté salir la amenazaron y ella prefirió desaparecer a verme sufrir. Las manos de Daniel se alzaron, vacilantes, hacia el rostro de Aurora. Ella debería alejarse, debería correr. Pero había algo en la vulnerabilidad de él, en el dolor crudo que emanaba de cada palabra, que la mantenía allí, hipnotizada. «Eres exactamente como ella», murmuró él, los dedos rozando su mejilla. «Pero diferente, más fuerte. Elena huía de las peleas. Tú las enfrentas». Aurora sintió el mundo inclinarse ligeramente. Había peligro en aquella proximidad, en aquellos ojos que la miraban como si fuera la única cosa real en un mundo de sombras, pero también había una verdad que no podía negar. Se estaba enamorando de él, del hombre quebrado detrás de la Poune. Máscara fría, del prisionero dorado que había perdido a dos mujeres por no poder elegir entre el amor y la supervivencia. «Yo no voy a huir», dijo ella, la voz firme a pesar del corazón acelerado. «Ni tú vas a hacerme huir». Los ojos de Daniel se oscurecieron y Aurora vio el momento exacto en que él decidió creer en ella. Cuando él se inclinó para besarla, ella no resistió. El beso fue desesperado, cargado de meses de soledad y años de dolor acumulado. No había delicadeza allí, solo la necesidad urgente de dos personas que encontraron en el otro un puerto en medio de la tormenta. Cuando se separaron, ambos respiraban irregularmente. Aurora sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no había vuelta atrás. Estaba involucrada en aquella historia no solo por la memoria de Elena o por el bienestar del bebé. Estaba involucrada porque finalmente había encontrado a alguien que entendía el peso de cargar secretos imposibles. «Necesito contarte algo», dijo ella, decidiendo apostar todas las fichas en la honestidad. «Encontré el diario de Elena». Daniel se alejó, la expresión endureciéndose nuevamente. «¿Dónde?» «En la casa del jardinero». Ella descubrió cosas sobre Alberto, sobre los experimentos y sobre algo más, algo que ella creyó que podría destruirte. Daniel cerró los ojos como si estuviera preparándose para un golpe. ¿Qué más? Aurora respiró profundo. Era ahora o nunca. Ella descubrió que Alberto pretende eliminarte, que siempre fuiste descartable para él. El plan era mantenerte al mando hasta que él tuviera la certeza de que la empresa estaba segura y después no necesitó terminar la frase. Daniel abrió los ojos y Aurora vio en ellos no sorpresa, sino confirmación. Él ya lo sabía, o al menos lo sospechaba. «Por eso ella huyó», dijo él, la voz sin emoción, «para no darte esa información, para no obligarme a elegir entre salvar mi vida y salvar la suya». «¿Y ahora?», preguntó Aurora. Daniel miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad que nunca dormía, hacia los edificios que se erguían como monumentos al poder y a la ambición. Cuando se volvió hacia ella nuevamente, había una nueva determinación en sus ojos. «Ahora vamos a descubrir toda la verdad,
y vamos a acabar con esto. Tomó la mano de ella, entrelazando los dedos. Juntos. Aurora sintió una mezcla de miedo y excitación recorrer su cuerpo. Había peligro en lo que estaban a punto de hacer, pero también estaba la posibilidad de finalmente hacer justicia. Por Elena, por Renata, por todas las víctimas de los laboratorios clandestinos, y tal vez por ellos mismos. El bebé eligió ese momento para llorar, el sonido haciendo eco por los pasillos silenciosos de la mansión. Aurora y Daniel se miraron, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. No era solo sobre el pasado, era sobre el futuro, sobre la posibilidad de construir algo limpio sobre las cenizas de tanta destrucción. Mientras Aurora subía las escaleras para cuidar al niño, sintió los ojos de Daniel en su espalda. Algo había cambiado entre ellos aquella noche. Había verdad, había confianza, y había algo mucho más peligroso. Había esperanza. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre Ciudad de México, lavando las calles y los pecados de una ciudad que nunca paraba de crecer, nunca paraba de soñar, nunca paraba de esconder sus secretos más sombríos. Pero dentro de la mansión de los Montero, dos personas habían decidido dejar de huir del pasado y comenzar a luchar por el futuro. La guerra apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a aquella noche de confesiones trajeron una intimidad peligrosa entre Aurora y Daniel. No era solo la proximidad física, aunque esa fuera innegable. Los roces accidentales en los pasillos, las manos que se encontraban al pasar documentos, las miradas que se prolongaban más de lo necesario. Era una intimidad de secretos compartidos, de confianza construida sobre el abismo de la desconfianza mutua que los había unido inicialmente. Aurora despertaba todas las mañanas con la sensación de estar caminando sobre hielo delgado. La mansión, que antes le parecía apenas opresiva, ahora se revelaba un campo minado de posibilidades y peligros. Daniel le había dado acceso irrestricto a la casa, incluyendo la oficina principal donde él conducía los negocios de la empresa. Era un gesto de confianza que ella sabía podía ser tanto una trampa como una oportunidad. Fue en una mañana de sol tímido, cuando la 1900 contaminación de Ciudad de México daba una tregua y permitía que algunos rayos dorados se filtraran por las ventanas de la oficina, que Aurora encontró el primer indicio concreto de que sus sospechas eran correctas. Daniel había salido para una reunión en la oficina central de Montero Biotech, en Paseo de la Reforma, y ella aprovechó para revisar los archivos personales que él mantenía en una caja fuerte antigua detrás de una pintura de Diego Rivera. La Antios, combinación de la caja fuerte, era demasiado simple para alguien tan cauteloso como Daniel. La fecha de nacimiento de Elena. Eso por sí solo ya decía mucho sobre el hombre que ella estaba aprendiendo a conocer más allá de la máscara fría. Dentro encontró contratos, documentos bancarios y algo que hizo que su sangre se helara. Fotografías. Eran imágenes de vigilancia, claramente tomadas sin conocimiento de los fotografiados. Elena en diferentes momentos de los últimos meses de vida, entrando y saliendo de edificios en el centro de la ciudad, conversando con personas que Aurora no reconocía y una que la hizo ahogarse. Elena entrando a una clínica clandestina en la zona este, claramente embarazada, acompañada por un hombre de traje oscuro que mantenía la cabeza baja. Las fotos tenían sellos de fecha. La última era de apenas 3 semanas antes de la muerte oficial de Elena. Pero había algo en las imágenes que no tenía sentido. El vientre de Elena parecía menor en la última foto que en las anteriores. Como si... ¿Lectura interesante? La voz de Daniel detrás de ella hizo que Aurora diera un salto. Se giró, el corazón acelerado, las fotografías aún en sus manos. Él estaba parado en la puerta de la oficina, el traje impecable contrastando con la expresión sombría. «Regresaste temprano», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «Cancelé la reunión». Daniel entró en la oficina, cerrando la puerta, tras de sí con un clic definitivo. Tenía la sensación de que estaba perdiendo algo importante aquí. Aurora levantó las fotografías. «Mandaste seguir a mi hermana». No era una pregunta.
Daniel se acercó, las manos en los bolsillos, la postura demasiado relajada para ser natural. Mandé protegerla, corrigió él. Hay una diferencia. ¿Protegerla de qué? Aurora sintió la ira crecer en su pecho. ¿De quién? Daniel se detuvo ante el escritorio, apoyando las manos en la superficie de caoba. De Alberto, de mí, de ella misma. Miró directamente a los ojos de ella. Elena estaba investigando por su cuenta, poniéndose en peligro. Necesitaba saber dónde estaba, con quién hablaba. ¿Y descubriste qué? Que no estaba trabajando sola. Daniel señaló una de las fotografías, donde Elena conversaba con un hombre de cabello canoso a la salida de un edificio comercial. Este es el doctor Ricardo Medina, exfuncionario de Montero Biotech. Fue despedido hace 5 años por negarse a participar en los experimentos. Elena lo buscó. Aurora examinó la foto más de cerca. El hombre parecía nervioso, constantemente mirando por encima del hombro. Él la estaba ayudando a recolectar evidencias, continuó Daniel. Documentos, grabaciones, testimonios de víctimas. Elena pretendía entregar todo a la Fiscalía General. ¿Y tú lo impediste? Lo intenté. La admisión salió como un susurro. No porque no quisiera que la verdad saliera a la luz, sino porque sabía lo que Alberto haría si lo descubría. Elena era terca, demasiado valiente para su propio bien. Creía que podía enfrentar cualquier cosa. Aurora sintió una punzada de dolor familiar. Era exactamente así como Elena siempre había sido, impulsiva, determinada, incapaz de retroceder ante una injusticia. Eran esas cualidades las que Aurora más admiraba en su hermana y también las que más la aterrorizaban. ¿Qué pasó con el doctor Medina? Daniel vaciló, y Aurora vio la respuesta en sus ojos antes incluso de que él hablara. Fue encontrado muerto en el río Magdalena 2 semanas después de esa foto. Suicidio, según la policía. Piedras en los bolsillos. Dios mío. Aurora se dejó caer en la silla de cuero detrás del escritorio. ¿Cuántas personas murieron por causa de estos experimentos? Más de las que puedo contar, dijo Daniel, y había un dolor genuino en su voz. Más de las que consigo dormir por la noche sabiendo. Aurora lo miró, realmente lo miró. Vio las ojeras discretas que él intentaba esconder, la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible, las líneas de tensión alrededor de los ojos. Daniel Montero no era solo el heredero de un imperio corrupto, era un prisionero dorado, intentando encontrar una forma de expiar pecados que no había cometido, pero por los cuales se sentía responsable. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó ella suavemente. ¿Por qué no simplemente dejaste todo atrás y recomenzaste en otro lugar? Daniel rió, un sonido amargo que resonó por las paredes de la oficina. ¿Y dejar a Alberto libre para continuar? ¿Dejar que otras personas murieran? Además, miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía infinitamente. Él nunca me dejaría ir. Sabe demasiado sobre mí, sobre cosas que hice cuando era joven y demasiado estúpido para entender las consecuencias. Aurora sintió curiosidad y miedo en partes iguales. ¿Qué cosas? Firmé documentos, autoricé transferencias, participé en reuniones donde se tomaron decisiones terribles. Daniel se volvió hacia ella, los ojos oscuros cargados de culpa. Tengo mis huellas digitales en crímenes que ocurrieron antes, incluso de que yo entendiera lo que estaba pasando. Alberto se aseguró de eso. Es así como mantiene a todos en línea. La revelación cayó sobre Aurora como una piedra fría. Daniel no era solo una víctima de las circunstancias, él era en parte cómplice, pero había una diferencia crucial entre elegir el mal y ser manipulado para él. Y Daniel, ella estaba comenzando a percibir, había sido manipulado toda la vida. ¿Elena sabía esto? Lo descubrió al final. Fue lo que la hizo huir de verdad. No podía vivir sabiendo que el hombre que amaba tenía sangre en las manos, aunque fuera involuntariamente. Aurora se levantó caminando hasta la ventana. La vista de la mansión daba a un jardín meticulosamente cuidado, donde rosas rojas contrastaban con el césped verde perfecto. Era hermoso, sereno
y completamente falso, como todo lo demás en aquella vida. Mostrarme esas fotos fue un error, dijo ella sin volverse. Ahora sé que eres capaz de mentir, de esconder cosas. ¿Cómo puedo confiar en ti? Oyó a Daniel acercarse, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Cuando habló, su voz estaba lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de su respiración. Porque yo elegí confiar en ti primero, dijo él. Esas fotos podría haberlas destruido, podría haber inventado una historia diferente. Pero estoy cansado de mentiras, Aurora. Estoy cansado de cargar esto solo. Aurora se volvió, encontrándose peligrosamente cerca de él. Podía ver las pequeñas cicatrices en su rostro, marcas que no había notado antes. Podía sentir el perfume sutil de su loción mezclado con algo más masculino, más primitivo. «Muéstrame el resto», dijo ella, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Todo lo que sabes, todo lo que Elena descubrió». Daniel la estudió por un largo momento, como si estuviera midiendo su determinación. Entonces lentamente asintió. «Hay algo más, algo que puede cambiar todo lo que piensas sobre la muerte de Elena». Aurora sintió el estómago contraerse. «¿Qué?». Daniel volvió a la caja fuerte, sacando una carpeta manila amarillenta por el tiempo. «Exámenes médicos, de una clínica privada donde Elena fue varias veces en los últimos meses». Entregó la carpeta a Aurora, que la abrió con manos temblorosas. Dentro, informes médicos detallados, ultrasonidos y algo que hizo que el mundo se inclinara bajo sus pies. Un examen de ADN fetal. «Ella hizo la prueba para confirmar la paternidad», dijo Daniel, observando la reacción de Aurora. Los resultados llegaron 3 días antes de su muerte. Aurora leyó el documento, las palabras danzando ante sus ojos. Probabilidad de paternidad, 99.99%. El padre era, incontestablemente, Daniel Montero. «Pero tú dijiste que no era mi hijo», mentí. Daniel pasó una mano por su cabello, destruyendo el peinado perfecto. O mejor, me estaba mintiendo a mí mismo. Me negué a creerlo porque sería más fácil, porque significaría que había perdido aún más de lo que pensaba. Aurora miró el examen intentando procesar la información. El bebé que estaba durmiendo en el piso de arriba, el niño que ella había cuidado como sobrino, era realmente hijo de Daniel. Era el último lazo entre él y Elena, la prueba viva de un amor que había sido destruido por circunstancias más allá del control de ambos. ¿Por qué Elena no te lo contó? Porque sabía que yo haría cualquier cosa para proteger a mi hijo, incluso cosas terribles. Daniel se acercó nuevamente, esta vez colocando las manos en los hombros de ella. Ella tenía razón. Si lo hubiera sabido, habría matado a Alberto con mis propias manos, y eso nos habría destruido a todos. Aurora sintió lágrimas calientes correr por sus mejillas. Lágrimas por la hermana que murió intentando proteger al hombre que amaba. Lágrimas por el bebé que crecía sin saber que el padre estaba allí, del otro lado de la puerta. Lágrimas por Daniel, que había perdido tanto y aún seguía perdiendo. «Ella te amaba», dijo Aurora, la voz entrecortada, «más que a su propia vida». «Lo sé», murmuró Daniel, sus pulgares limpiando las lágrimas del rostro de ella. «Y eso me mata todos los días». La proximidad entre ellos se volvió electrizante, cargada de una tensión que iba más allá de la atracción física. Era reconocimiento mutuo, dolor compartido, la comprensión de que estaban unidos por algo mayor de lo que cualquiera de ellos había elegido. Cuando Daniel se inclinó para besarla esta vez, Aurora no dudó. El beso fue diferente del primero, menos desesperado, más intenso. Había una promesa en él, un compromiso silencioso de que no importaba lo que descubrieran, lo enfrentarían juntos. Las manos de Daniel se enredaron en su cabello, atrayéndola más cerca. Aurora podía sentir la necesidad de él, la soledad, que correspondía a la suya propia. Cuando él la presionó contra el escritorio, ella no protestó. Cuando sus manos encontraron el borde de su blusa, ella ayudó a quitársela. Hicieron el amor allí mismo,
en la oficina donde tantos secretos habían sido guardados, sobre los documentos que documentaban años de corrupción y muerte. Fue intenso, urgente, como si ambos supieran que el tiempo se estaba agotando. Había desesperación en sus movimientos, pero también ternura. La necesidad de conectarse con alguien que entendía el peso de cargar secretos imposibles. Después, mientras Aurora se vestía y Daniel ajustaba su corbata, un silencio confortable se instaló entre ellos. No había promesas románticas o declaraciones de amor. Había algo más valioso: compañerismo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Aurora, organizando los documentos esparcidos. Ahora, dijo Daniel, cerrando la caja. ¡Fuerte! Vamos al funeral de Alberto Gallardo. Aurora se volvió confundida. ¿Funeral? ¿Murió? Daniel sonrió, pero no había humor en la expresión. Aún no, pero lo hará. Mañana por la noche hay una cena de gala en el Hotel Boca Chica, en Acapulco. Alberto estará allí, junto con todos los otros socios de la empresa y media docena de políticos que tiene en el bolsillo. Es la oportunidad perfecta. ¿Oportunidad para qué? Para acabar con esto de una vez por todas, para garantizar que mi hijo crezca en un mundo donde no tenga que cargar los pecados del padre. Aurora sintió un escalofrío de miedo y excitación. Es peligroso. Todo lo que vale la pena es peligroso, dijo Daniel tomando su mano. La cuestión es, ¿estás conmigo? Aurora miró a los ojos de él, viendo determinación, miedo, esperanza y algo que podría ser amor. Pensó en Elena, en el coraje que su hermana había mostrado al intentar hacer lo correcto. Pensó en el bebé durmiendo en el piso de arriba, inocente de todos los pecados que lo rodeaban. Pensó en el hombre frente a ella, quebrado, pero no, destruido, intentando encontrar redención en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades fácilmente. «Estoy contigo», dijo ella, apretando su mano. «Hasta el final». Daniel llevó la mano de ella a sus labios, besando suavemente sus dedos. «Entonces que Dios nos ayude, porque lo que vamos a hacer puede matarnos a ambos». Mientras planeaban su guerra contra Alberto Gallardo, ninguno de los dos notó la figura que los observaba a través de las cámaras de seguridad. Ninguno de los dos sospechaba que sus conversaciones estaban siendo grabadas, sus intimidades documentadas. Alberto Gallardo sonrió a las múltiples pantallas en su oficina privada, acariciando el gato persa que dormía en su regazo. Daniel se había vuelto predecible, movido por la pasión y el sentimiento de culpa, y la hermana de Elena estaba demostrando ser tan temeraria como la muerta. Perfecto. Dejaría que se sintieran seguros, que creyeran tener algún control sobre la situación, y entonces, cuando menos lo esperaran, les mostraría quién realmente comandaba el juego. Después de todo, él había estado jugando mucho más tiempo que cualquiera de ellos, y siempre, siempre ganaba. El gato ronroneó, como si aprobara los pensamientos de su dueño. Afuera la noche caía sobre Ciudad de México, trayendo consigo la promesa de revelaciones que lo cambiarían todo. La guerra estaba a punto de comenzar de verdad. El vuelo a Acapulco en la mañana siguiente transcurrió en un silencio tenso. Aurora observaba las nubes por la ventana del jet privado de Montero Biotech, intentando calmar los nervios que parecían en combustión desde que había despertado. Daniel, a su lado, revisaba documentos en su laptop, pero ella podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo como calor. El bebé dormía tranquilamente en la silla de bebé entre ellos, ajeno a la tormenta que se aproximaba. La decisión de llevar al niño había sido difícil, pero necesaria. Dejarlo en Ciudad de México sería demasiado arriesgado. Alberto tenía ojos y oídos en todas partes, y Aurora no confiaría la seguridad del hijo de Daniel a nadie más. Además, había algo simbólicamente poderoso en tenerlo allí. El bebé era la prueba viva del amor entre Elena y Daniel, y tal vez fuera también la clave para la redención de ambos. ¿Estás segura de que él estará allí?, Aurora preguntó cuando comenzaron a descender sobre la ciudad maravillosa, las playas de Boca Chica, extendiéndose como una cinta dorada bajo el sol de la tarde. Alberto nunca pierde una oportunidad de exhibir poder.
respondió Daniel, cerrando la laptop. Y esta cena es demasiado importante. La mitad del Congreso estará presente, junto con representantes de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud. Es la oportunidad perfecta para él de cerrar nuevos contratos y garantizar que los experimentos continúen sin interferencia. Aurora sintió náuseas. La idea de que hombres en trajes caros decidieran el destino de personas inocentes en salones dorados la hacía querer gritar. Pero sabía que necesitaba mantener la calma, ser estratégica. Una sola noche podría cambiarlo todo. El Hotel Boca Chica se erguía majestuoso contra el fondo del fuerte de San Diego, su fachada art deco brillando bajo el sol poniente. Aurora nunca había estado en un lugar tan opulento. Los mármoles, pulidos, las arañas de cristal, los empleados impecablemente uniformados que se movían como fantasmas silenciosos, atendiendo a los caprichos de los huéspedes millonarios. La suite presidencial que Daniel había reservado ocupaba todo el piso, superior con vista panorámica a la playa. Aurora dejó al bebé durmiendo en el cuarto adyacente y caminó hasta el balcón, donde la brisa marina traía el sonido distante de las olas y de la vida nocturna que comenzaba a despertar. «Es hermosa», dijo ella, cuando Daniel se unió a ella en el balcón. «Elena adoraba Acapulco», respondió él apoyándose en la barandilla. «Decíamos que cuando todo esto terminara, nos mudaríamos aquí. Compraríamos una casa en La Condesa, lejos de todo lo demás». Aurora lo miró, viendo el dolor que él intentaba esconder. «Ustedes planearon una vida juntos. Planeamos muchas cosas que nunca ocurrieron». Daniel se volvió hacia ella, los ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad. «Pero tal vez aún haya tiempo para algunos de aquellos sueños. Contigo». La confesión la tomó desprevenida. Aurora sintió el corazón acelerarse, no solo por la intensidad de las palabras, sino por la vulnerabilidad cruda que Daniel le permitía ver. Él estaba ofreciendo más que pasión o conveniencia. Estaba ofreciendo un futuro. «Daniel». «Sé que es demasiado pronto», la interrumpió. «Sé que todo comenzó como una búsqueda de justicia, de respuestas, pero lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en años». Aurora extendió la mano tocando el rostro de él. «Yo también lo siento, pero primero necesitamos sobrevivir a esta noche». Daniel sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su expresión. «Entonces vamos a prepararnos para la batalla». El ritual de vestirse para la cena tuvo una cualidad casi ceremonial. Aurora eligió un vestido negro de satén que Daniel había mandado traer de una boutique exclusiva. Era elegante, sofisticado, pero también práctico, permitiendo movimiento en caso de que necesitara correr. Daniel optó por un smoking impecable, pero Aurora notó la pequeña protuberancia discreta bajo la solapa izquierda. Estaba armado. «Será peligroso», dijo ella, observándolo ajustar la corbata frente al espejo. «Lo será», él concordó. «Alberto no va simplemente a dejarnos exponer todo sin luchar, pero tenemos algunas ventajas. Él nos subestima, piensa que somos movidos solo por la emoción, que no tenemos un plan real». «¿Y lo tenemos?». Daniel se volvió y Aurora vio en sus ojos una frialdad calculadora que le recordó al hombre que conoció la primera noche, pero ahora sabía que era solo una máscara, una herramienta necesaria para lo que estaba por venir. «El doctor Medina no murió», dijo él calmamente. Aurora sintió el mundo inclinarse. «¿Qué?». «Fingí su muerte, con la ayuda de algunos contactos que aún tengo en la policía. Está escondido en una casa segura en Cuernavaca y tiene todo: documentos, grabaciones, testimonios de víctimas, evidencias suficientes para derribar no solo a Alberto, sino a toda la red. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque quería estar seguro de que estabas realmente conmigo, no solo por Elena, sino por mí». Daniel se acercó tomando las manos de ella. «Confiar en ti con esta información significa poner la vida de Medina en tus manos, y la mía también». Aurora sintió el peso de la responsabilidad descender sobre
sus hombros como una capa de plomo. Pero junto con el miedo vino una determinación férrea. Daniel había elegido confiar en ella completamente y ella no lo decepcionaría. ¿Qué necesito hacer? Durante la cena voy a asegurarme de que Alberto revele información comprometedora. Tú vas a grabar todo con esto. Le entregó un pequeño dispositivo que parecía un broche delicado. Es un micrófono de alta sensibilidad. Captará hasta susurros a 5 metros de distancia. Aurora prendió el broche en el escote del vestido, sintiendo su peso casi imperceptible. Y después el doctor Medina entregará todo a la Fiscalía General. Con las grabaciones de la noche y las evidencias que él recolectó, tendremos casos suficientes para destruir la red entera. El plan parecía demasiado simple, y Aurora lo dijo. Los mejores planes son simples, respondió Daniel. Es la ejecución lo que es complicado. El salón de gala del Hotel Boca Chica estaba transformado en un palacio de cristal y oro. Enormes arañas colgaban del techo ornamentado, reflejando la luz sobre mesas decoradas, con orquídeas blancas y platería reluciente. Lo más selecto de la política y los negocios mexicanos circulaba por el ambiente, sus risas y conversaciones mezclándose con la música suave de un cuarteto de cuerdas. Aurora reconoció rostros que veía regularmente en los noticieros nacionales, senadores, ministros, empresarios cuyas fortunas movían el país. Todos allí, todos potencialmente involucrados en la red de corrupción que había matado a su hermana. Alberto Gallardo estaba en el centro de un grupo de hombres poderosos cerca de la ventana que daba a la playa. Era un hombre pequeño y elegante, de cabello blanco perfectamente peinado y ojos azules que parecían verlo todo. Cuando notó la llegada de Daniel y Aurora, su sonrisa se ensanchó, pero Aurora vio que no alcanzaba sus ojos. «Daniel, mi muchacho». Alberto se acercó, los brazos abiertos. ¡Qué sorpresa maravillosa! Y esta debe ser la famosa Aurora. El abrazo que le dio a Daniel parecía cálido, paternal, pero Aurora notó cómo los dedos de Alberto se demoraron en el hombro de Daniel, como si estuviera marcando territorio. «Aurora». «Mendoza», dijo ella extendiendo la mano. «Es un placer conocerlo». «El placer es todo mío», dijo Alberto, besando su mano con una galantería anticuada. «Daniel me ha contado mucho sobre ti, sobre cómo has ayudado a cuidar del bebé». La pausa antes de la palabra bebé fue casi imperceptible, pero Aurora la captó. Alberto sabía sobre la paternidad, sobre el examen de ADN, sobre todo. «Los niños son nuestro futuro», respondió Aurora calmadamente. «Merecen el mejor mundo que podamos crear para ellos». Alberto rió, un sonido cristalino que no tenía nada de genuino. «¡Qué pensamiento noble! Vengan, quiero presentarles a algunas personas». La siguiente hora fue un ballet delicado de presentaciones y conversaciones aparentemente casuales. Aurora fue presentada a senadores que hablaban abiertamente sobre flexibilizar regulaciones para la innovación médica, ministros que discutían alianzas público-privadas en investigación farmacéutica y empresarios que mencionaban mercados emergentes en tratamientos experimentales. Era nauseabundo. Cada conversación era una capa más de corrupción revelada. Cada sonrisa, una máscara sobre la podredumbre que corroía el sistema. Aurora mantenía la expresión serena, haciendo las preguntas correctas, registrando todo a través del micrófono, escondido. Fue durante la presentación a un secretario de salud particularmente evasivo que Aurora notó algo perturbador. A varias mesas de distancia, un hombre de traje oscuro observaba todos los movimientos de ella y de Daniel. Cuando sus miradas se cruzaron, él no desvió los ojos. Simplemente sonrió y llevó la mano al oído, como si estuviera ajustando un auricular. Aurora tocó discretamente el brazo de Daniel, señalándole que mirara en dirección al hombre. Cuando Daniel lo vio, su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «¿Problemas?», murmuró ella. «Varios», respondió él entre dientes. «Necesitamos acelerar las cosas». La oportunidad vino durante el discurso principal de la noche. Alberto subió al pequeño escenario montado en el centro del salón.
el micrófono captando perfectamente su voz modulada y carismática. «Mis amigos», comenzó, «estamos aquí para celebrar no solo el éxito de Montero Biotech, sino el futuro de la medicina mexicana. Un futuro donde no seremos limitados por burocracias innecesarias o escrúpulos anticuados». El público aplaudió y Aurora sintió bilis subir a su garganta. «Pronto», continuó Alberto, «anunciaremos una nueva fase de nuestros programas de investigación. Programas que llevarán cura a aquellos que más lo necesitan, sin las trabas que tradicionalmente retrasan el progreso científico». Daniel se movió entonces, caminando hasta el frente del salón con la confianza de quien pertenecía a ese mundo. Aurora vio a Alberto vacilar por un momento al verlo acercarse. «De hecho», dijo Daniel, su voz llevándose fácilmente por el salón silencioso, «me gustaría hablar un poco sobre esos programas de investigación. Específicamente sobre cómo funcionan». El silencio que siguió fue tenso. Aurora podía ver rostros curiosos, otros preocupados. Alberto mantenía la sonrisa, pero sus ojos se habían vuelto hielo puro. «Daniel», dijo, el tono aún amigable, pero con una nota de advertencia, «tal vez podamos discutir esto después». «No», lo interrumpió Daniel. «Creo que es hora de que todos sepan la verdad. Sobre los experimentos en pacientes terminales sin consentimiento, sobre las muertes que fueron encubiertas, sobre cómo ustedes transformaron el sufrimiento humano en ganancia». El salón estalló en murmullos. Aurora vio a algunos invitados levantarse discretamente, dirigiéndose a las salidas. Otros permanecieron, fascinados por la confrontación que se desarrollaba ante ellos. Alberto bajó del escenario acercándose a Daniel con movimientos medidos. «Mi querido muchacho», dijo, la voz baja pero aún audible en el loge, silencio tenso. «Claramente estás perturbado. Tal vez sea mejor que conversemos en privado». «Estoy perturbado», concordó Daniel. «Perturbado por haber permitido que esto continuara tanto tiempo. Perturbado por haber sido cómplice de la muerte de personas inocentes. Y especialmente perturbado por saber que tú mataste a Elena Mendoza para silenciarla». Aurora sintió el mundo detenerse. Daniel había ido más allá de lo planeado, más allá de lo seguro. Estaba forzando a Alberto a reaccionar, apostándolo todo en una jugada desesperada. Alberto sonrió entonces, y Aurora vio al depredador detrás de la máscara civilizada. «Elena Mendoza se suicidó», dijo, la voz llevándose por el salón silencioso, como muchas personas inestables hacen cuando descubren que no son tan importantes como pensaban. «Mentira», dijo Aurora, su propia voz sonando más alta de lo que pretendía. «Mi hermana fue asesinada porque descubrió la verdad sobre sus experimentos». Alberto se volvió hacia ella, los ojos azules brillando con una malicia que hizo que Aurora retrocediera instintivamente. «Ah, la hermana gemela», dijo, acercándose a ella como un depredador rodeando a su presa. «Sabes, eres exactamente como ella, terca, inconveniente y muy estúpida». El insulto cortó como un cuchillo, pero Aurora se mantuvo firme. «Al menos no soy una asesina». Alberto rió y el sonido resonó por el salón como vidrio roto. «Querida, todos somos asesinos. La diferencia es que algunos de nosotros somos honestos al respecto». Fue entonces cuando Aurora vio la señal. Un gesto casi imperceptible que Alberto hizo al hombre de traje oscuro, que ahora estaba mucho más cerca, y de repente entendió. No era solo una confrontación, era una trampa. «Daniel», susurró urgentemente. Pero era demasiado tarde. El hombre de traje oscuro estaba moviéndose, y Aurora vio el brillo metálico de un arma en su mano. En pánico, se lanzó en dirección a Daniel gritando una advertencia. El primer disparo resonó por el salón como un trueno, rompiendo vidrios y provocando gritos de terror. El segundo se perdió en el caos que siguió, mientras los invitados se tiraban al suelo o corrían hacia las salidas. Aurora sintió un dolor agudo en su brazo, pero lo ignoró, enfocándose solo en alcanzar a Daniel. Él estaba de pie, su propia arma ahora en puño, los ojos buscando objetivos en el caos del salón. «Salida de emergencia», gritó, tomando la mano de ella.
Ahora. Corrieron entre mesas derribadas e invitados histéricos, Aurora presionando, la mano contra la herida en su brazo. Detrás de ellos, podía oír a Alberto gritando órdenes, su voz ya no civilizada, sino salvaje de rabia. Lograron llegar al pasillo de servicio que llevaba a las salidas de emergencia, pero Aurora sabía que no tenían mucho tiempo. Alberto tenía recursos, conexiones, hombres armados, y ellos tenían solo el uno al otro, y la verdad que tal vez nunca llegaría a la luz. «El bebé», dijo Aurora jadeando. «Necesitamos volver por el bebé». Daniel se detuvo, mirándola como si estuviera pesando opciones imposibles. Aurora vio el momento en que él tomó la decisión, vio la determinación solidificarse en sus ojos. «Vamos a buscarlo», dijo, «y entonces vamos a acabar con esto de una vez por todas». Mientras corrían por las escaleras de servicio en dirección a la suite, Aurora sabía que habían cruzado una línea de la cual no había retorno. La guerra había comenzado oficialmente, y solo un lado saldría vivo. La cuestión era, ¿cuál? El elevador de servicio subió lentamente, cada segundo pareciendo una eternidad, mientras Aurora presionaba un pañuelo contra la herida en su brazo y Daniel verificaba obsesivamente su arma. La sangre había dejado de fluir, pero el dolor pulsante le recordaba constantemente cuán real se había vuelto el peligro. Ya no eran solo dos personas investigando secretos del pasado. Eran fugitivos, blancos de un hombre que no dudaría en matar para proteger su imperio. «Él estará esperando», murmuró Aurora, observando los números en el panel del elevador. «Alberto sabe que volveremos por el bebé». «Lo sé», respondió Daniel, pero su voz llevaba una determinación que ella no había escuchado antes. «Pero él no conoce todos mis recursos». Cuando las puertas se abrieron en el piso de la suite presidencial, el pasillo estaba sumergido en una penumbra ominosa. Las luces de emergencia parpadeaban en intervalos regulares, creando sombras danzantes en las paredes ornamentadas. Aurora podía oír el sonido distante de sirenas allá abajo. La policía finalmente había llegado al hotel. Daniel la sujetó por el brazo, deteniéndola antes de que salieran del elevador. «Escucha», dijo él, la voz baja y urgente. «Si algo sale mal si Alberto está allí dentro, tú tomas al bebé y corres. No mires atrás, no intentes ayudarme, solo vete». Aurora lo miró fijamente, viendo en sus ojos la misma determinación que había visto en Elena tantas veces. La determinación de quien estaba dispuesto a sacrificarse por aquellos que amaba. «No», dijo ella firmemente. «¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos?» Daniel sonrió, una sonrisa triste y orgullosa al mismo tiempo. Elena dijo exactamente lo mismo una vez. «Entonces tal vez sea hora de que dejes de permitir que las mujeres que amas luchen solas», replicó Aurora, sorprendiéndose por su propia valentía. Se movieron por el pasillo como fantasmas, Daniel adelante con el arma en puño, Aurora justo detrás. La puerta de la suite estaba entreabierta, una señal clara de que alguien había estado allí. Aurora sintió su corazón acelerarse cuando no escuchó el sonido familiar de la respiración del bebé. Daniel empujó la puerta suavemente, revelando la sala principal de la suite sumergida en la oscuridad. Solo la luz de la luna que entraba por las ventanas panorámicas iluminaba el ambiente, creando un escenario casi teatral para lo que estaba por venir. «Puntuales como siempre», vino la voz de Alberto desde el balcón. «Una cualidad que siempre admiré en ti, Daniel». Se movieron hacia dentro de la suite, y Aurora vio la silueta de Alberto recortada contra el panorama nocturno de Acapulco. Él sostenía algo en sus brazos, una manta pequeña que Aurora reconoció inmediatamente. «El bebé», susurró la voz saliendo estrangulada. «Ah, sí», dijo Alberto, meciendo suavemente el bulto. «El pequeño Lorenzo duerme tan profundamente, casi como si estuviera sedado». La amenaza implícita golpeó a Aurora como un puñetazo en el estómago. Daniel dio un paso adelante, el arma apuntando directamente a Alberto, pero vaciló. Un disparo errado podría alcanzar al niño. «¿Qué diablos quieres, Alberto?», preguntó Daniel, la voz controlada pero cargada de furia contenida. «Lo que siempre quise, mi muchacho. Control».
Alberto se volvió, y Aurora pudo ver mejor su rostro a la luz de la luna. Había algo diferente en él. La máscara civilizada había caído completamente, revelando algo salvaje y desesperado. Me decepcionaste esta noche, profundamente. Bien, dijo Daniel secamente, esa era exactamente la intención. Alberto rió, pero el sonido estaba lleno de amargura. 40 años, Daniel. 40 años construyendo este imperio, criándote para ser mi sucesor, y lo tiras todo por la borda. ¿Por qué? ¿Por culpa? ¿Por amor? Por justicia, dijo Aurora dando un paso adelante. Por los médicos que mataste, por las víctimas de los experimentos, por mi hermana. Tu hermana, repitió Alberto, como si probara el sabor de las palabras. Elena era realmente problemática, así como tú lo estás siendo ahora. Cuenta la verdad, dijo Daniel, el arma aún firme en sus manos. ¿Qué pasó realmente con Elena? Alberto sonrió, y Aurora vio malicia pura en sus ojos. ¿La verdad? La verdad es que ella descubrió demasiadas cosas. Sobre los experimentos, sí, pero también sobre ti, Daniel, sobre lo que realmente eres. Aurora sintió confusión. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Alberto acercándose a la puerta, del balcón con el bebé aún en sus brazos, que nuestro querido Daniel no es tan inocente como le gusta fingir. Cuéntale, mi muchacho, cuéntale sobre Ciudad de México 2019, sobre el laboratorio que tú mismo supervisaste. Aurora vio a Daniel palidecer a la luz de la luna. Alberto, cuéntale sobre los 15 pacientes que murieron bajo tu supervisión directa, sobre cómo firmaste los informes que declararon sus muertes como complicaciones naturales de la enfermedad. El mundo de Aurora se inclinó peligrosamente. Miró a Daniel, buscando alguna señal de que Alberto estaba mintiendo, pero vio solo culpa y dolor en sus ojos. Yo no sabía, dijo Daniel, la voz saliendo como un susurro. Los informes que me dieron para firmar dijeron que eran aprobaciones de rutina. Yo confiaba en ellos. La ignorancia es una defensa tan conveniente, dijo Alberto con desprecio. Pero Elena no la creyó. Cuando descubrió lo de Ciudad de México, cuando vio tu nombre en los documentos, entendió que estabas más involucrado de lo que fingías. Aurora sintió lágrimas quemando sus ojos, no de ira dirigida a Daniel, sino de comprensión de la manipulación terrible que él había sufrido. Alberto había construido la culpabilidad de Daniel deliberadamente, asegurándose de que nunca pudiera escapar completamente. Por eso ella huyó, dijo Aurora, las piezas encajando. No porque no te amara, sino porque no podía vivir sabiendo que cargabas con esa culpa. Exactamente, confirmó Alberto. Y cuando ella amenazó con exponer todo, bueno, los accidentes ocurren. Daniel rugió, dando un paso amenazador hacia... Alberto, tú la mataste. Yo resolví un problema, corrigió Alberto fríamente, así como voy a resolver este. Fue entonces cuando Aurora lo oyó. El sonido casi imperceptible de pasos en el pasillo. Muchos pasos. Alberto no estaba solo. ¿Esperando refuerzos?, preguntó ella, intentando ganar tiempo. Siempre me preparo para todas las contingencias, dijo Alberto. A diferencia de ustedes, que vinieron aquí sin un plan real. Daniel sonrió entonces, una expresión que Aurora reconoció. Era la misma que él había usado cuando reveló que el doctor Medina estaba vivo. De hecho, dijo Daniel, tenemos un plan excelente. El sonido de helicópteros comenzó a crecer afuera, zumbando bajo sobre la playa de Boca Chica. Aurora vio luces fuertes barriendo las ventanas de la suite y de repente comprendió: Policía Federal. Una voz amplificada resonó desde afuera. Edificio rodeado. Suelten sus armas y salgan con las manos en alto. El rostro de Alberto se contorsionó de rabia. Imposible. Tengo contactos en todos los niveles. Tenías, corrigió Daniel. El doctor Medina entregó las evidencias hace 3 días, incluyendo grabaciones de tus conversaciones con políticos corruptos. La operación estaba siendo planeada desde hace semanas. Aurora sintió alivio y admiración en partes iguales. Daniel había orquestado todo: la confrontación pública, la confesión grabada.
incluso la ubicación en el hotel. Todo había sido calculado para dar a la Policía Federal el tiempo y las evidencias necesarias para actuar. «El micrófono», murmuró, tocando el broche que aún estaba prendido a su vestido. «Transmisión en vivo», confirmó Daniel. El doctor Medina y el equipo federal escucharon cada palabra. Alberto retrocedió hacia el balcón, el bebé aún en sus brazos. Aurora podía ver la desesperación creciendo en sus ojos, la realización de que su imperio estaba derrumbándose. «Ustedes no entienden», dijo la voz comenzando a quebrarse. «Todo lo que hice fue por el bien mayor. Los experimentos, las muertes, eran sacrificios necesarios para salvar millones». «No», dijo Aurora firmemente, «fueron crímenes y vas a pagar por cada uno de ellos». La puerta de la suite explotó hacia adentro cuando el equipo táctico de la Policía Federal invadió el ambiente. Luces fuertes inundaron la sala y gritos de «¡Policía! ¡Al suelo!» resonaron por las paredes. Alberto se volvió hacia el balcón y por un momento aterrador, Aurora pensó que podría saltar con el bebé. Pero Daniel fue más rápido, usando la confusión para acercarse y arrancar al niño de los brazos de Alberto con un movimiento fluido. «¡No!», gritó Alberto, extendiendo los brazos para recuperar su última carta de negociación. Pero los agentes federales ya estaban sobre él, forzándolo al suelo mientras leían sus derechos. Aurora corrió hacia Daniel, que verificaba ansiosamente al bebé. El niño estaba durmiendo, pero respirando normalmente. Solo sedado, como Alberto. Había amenazado, pero no herido. «Está bien», dijo Daniel, su voz quebrada de alivio. «Él está bien». Aurora abrazó a los dos, Daniel y el bebé, sintiendo las lágrimas finalmente correr libres por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de victoria, de esperanza. En las horas que siguieron, la verdad finalmente salió a la luz. El doctor Medina emergió de su escondite con cajas de evidencias que documentaban décadas de experimentos ilegales. Las grabaciones de la noche proporcionaron confesiones directas de Alberto y sus cómplices. Políticos, ejecutivos y médicos corruptos fueron arrestados en una operación coordinada que se extendió por 3 estados. Montero, Biotech, fue cerrada inmediatamente, sus laboratorios clandestinos desmantelados. Las víctimas de los experimentos, aquellas que sobrevivieron, finalmente recibirían justicia y compensación. Elena fue finalmente vindicada. Su muerte fue oficialmente reclasificada como homicidio, y Alberto enfrentaría acusaciones de asesinato en primer grado, además de los crímenes contra la humanidad. 3 meses después, Aurora estaba en el balcón de una casa de playa en Cancún, observando a Daniel jugar con el bebé en la arena. El niño había crecido, sus ojos oscuros ahora brillaban con curiosidad sobre el mundo a su alrededor. Daniel lo había adoptado legalmente, y los papeles de nacimiento ahora lo identificaban, como Lorenzo Montero, hijo de Daniel Montero y Elena Mendoza. Aurora tocó suavemente el vientre que comenzaba a redondearse. Aún era temprano para estar segura, pero las señales estaban todas allí. Una nueva vida creciendo, un símbolo de esperanza y recomienzo. «¿En qué estás pensando?», preguntó Daniel, acercándose con Lorenzo en brazos. «En el futuro», respondió Aurora, sonriendo mientras el bebé extendía sus bracitos hacia ella. «En cómo a veces las cosas más terribles pueden llevar a las más hermosas». Daniel la atrajo hacia un abrazo, Lorenzo entre ellos como un puente entre el pasado y el futuro. «Elena habría estado orgullosa», murmuró. «De ti, de nosotros, de cómo todo terminó». «Ella lo sabía», dijo Aurora con convicción. «Desde el principio, ella sabía que encontrarías un camino hacia la redención. Por eso confió en ti con el secreto más precioso de ella». Daniel besó la parte superior de su cabeza, y Aurora sintió la paz que había faltado en su vida por tanto tiempo. Habían perdido mucho. Elena, años de felicidad, la inocencia que nunca más podrían recuperar, pero también habían encontrado algo valioso: amor verdadero, justicia y la oportunidad de construir algo limpio sobre las cenizas del pasado.
«Cásate conmigo», dijo Daniel de repente, haciendo que Aurora se alejara para mirarlo. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió, arrodillándose torpemente sobre una rodilla en la arena, Lorenzo riendo en sus brazos. «Sé que no es convencional, sé que comenzamos de forma extraña, pero te amo, Aurora. Te amo de una forma que nunca pensé que sería posible. Quiero construir una familia contigo, una vida limpia y verdadera». Aurora sintió el corazón desbordar. No había anillo, no había gran producción romántica, solo un hombre quebrado que había encontrado el coraje de amar nuevamente, pidiendo compartir el resto de su vida con ella. «Sí», dijo, arrodillándose en la arena con ellos. «Sí, sí, 1000 veces sí». Se besaron allí en la playa donde Elena una vez había soñado vivir, con Lorenzo riendo entre ellos y el sol poniéndose sobre el océano infinito. Era un final, pero también un comienzo. 6 meses después, la boda fue simple, celebrada, en la misma playa donde Daniel había pedido a Aurora en matrimonio. El doctor Medina fue el padrino, un hombre que había arriesgado todo por la verdad y encontrado una nueva familia en el proceso. Los únicos otros invitados fueron algunos de los sobrevivientes de los experimentos, personas que se habían convertido en más que víctimas, se habían convertido en símbolos de resistencia y esperanza. Aurora usó un vestido blanco simple, que dejaba su vientre ya evidente libre para el mundo ver. No había vergüenza o secretos, solo amor, honestidad y la promesa de que la nueva generación crecería en un mundo mejor. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Lorenzo, ahora, caminando con pasos tambaleantes, corrió hacia ellos, sus bracitos extendidos. Daniel lo tomó en brazos, y los tres se abrazaron mientras las olas lamían la arena a sus pies. «Elena», murmuró Aurora, mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Gracias». Podría jurar que sintió una brisa suave tocar su rostro, trayendo el perfume de jazmín que su hermana siempre usaba, una bendición del pasado, una promesa para el futuro. Daniel había encontrado su redención, Aurora había encontrado justicia para su hermana, Lorenzo crecería sabiendo que fue amado no solo por sus padres, sino por una mujer valiente que dio la vida para protegerlo. Y en algún lugar entre el dolor y la curación, entre la venganza y el perdón, entre el fin y el comienzo, habían encontrado algo raro y precioso, una segunda oportunidad. El amor había vencido, la verdad había prevalecido, y una nueva familia había nacido de las cenizas de una tragedia.